Estimados estudiantes de la licenciatura en psicomotricidad, es un gusto poder saludarlos para este nuevo encuentro virtual. Hoy quería desarrollar parte de la clase que no pudimos tener de forma sincrónica este miércoles 3 de abril del 2024 y también una parte que corresponde a la tercera semana del cursado de acuerdo al programa que ustedes tienen de esta materia. Recuerden que siempre lo importante es la lectura del material que van recibiendo semana a semana en el aula virtual. O sea, ustedes tienen que ir leyendo el material, tienen que ir haciendo sus propios resúmenes, porque eso les va a permitir también después poder realizar con más celeridad, con más prontitud, las distintas microactividades que van a ir apareciendo a lo largo del cuatrimestre. Pero también, bueno, estos videos son como apoyo a todo lo que ustedes van leyendo. Se van a encontrar que para la segunda semana de clases, nosotros lo que hacemos es una pequeño repaso de conceptos antropológicos. Es decir, lo que hay que tener aquí bien en claro es que la ética es una ciencia que estudia la conducta del ser humano. Pero para eso la ética necesita también elementos que le digan quién es el ser humano, ¿no? Y esos elementos son elementos antropológicos, propiamente la antropología tiene como objeto de estudio al ser humano. Nosotros en esta materia nos acercamos al ser humano desde la perspectiva del personalismo, es decir, cuando decimos que cada ser humano es persona, estamos diciendo que cada individuo de la especie humana es único, especial e irrepetible, ¿no? Siempre el concepto de persona está asociado a esta unicidad que tiene el ser humano en cuanto individuo de la especie humana. Etimológicamente, el concepto de persona viene del latín personare y hace referencia al teatro antiguo, sobre todo el teatro de los griegos, donde los actores que representaban las obras sobre el escenario utilizaban una especie de máscara, una máscara que le daba su rol, que los hacía ser justamente un personaje dentro de la escena, y estas máscaras tenían a la altura de la boca un sistema de amplificación, una especie canalizaban la voz, ¿no? Concentraban el sonido para que la voz se comunique de mejor manera en el anfiteatro donde se representaba la obra. Entonces eso hacía justamente, estaba esta idea de sonar a través de, personare, sonar a través de, era como justamente cada personaje se expresaba, se comunicaba frente al público. Entonces, a partir de este uso de estas máscaras del teatro griego, viene el origen de la palabra persona. Acá cuando decimos máscara, no estamos diciendo algo negativo, como tal vez hoy se pueda llegar a entender hoy el concepto de máscara, sino estamos hablando de que máscara es justamente el rol que te asigna un rol único, especial y repetible en la escena que se representa sobre el escenario. Entonces, cuando decimos persona, hacemos hincapié justamente en este ser único e irrepetible. Y esto es muy importante para la práctica profesional de la psicomotricidad, ¿no? Porque ustedes saben que los abordajes, también los tratamientos que se realizan de cada uno de los pacientes van a ser más efectivos cuanto más se considera las necesidades individuales de cada paciente, ¿no? Teniendo en cuenta también su contexto, su historia, sus características únicas, ¿no? Y a la vez también justamente ser persona tiene que ver con el hecho de ser sujeto de derechos, es decir, la persona merece un respeto y merece un trato adecuado a su condición justamente de persona. Entonces también siempre el enfoque personalista
promueve en el ámbito de la psicomotricidad una relación terapéutica basada en el respeto mutuo, la escucha activa y la colaboración entre el terapeuta y el paciente, ¿no? Eh, a la vez también, cuando hablamos de persona, tenemos que tener en cuenta que la persona tiene múltiples dimensiones. Hablamos de una dimensión física, pero también de una dimensión psicológica, una dimensión social, una dimensión espiritual. Entonces también, de acuerdo con el enfoque personalista, la psicomotricidad debe buscar promover el desarrollo integral de la persona, atendiendo no solamente a sus habilidades físicas, sino que también tiene que buscar su bienestar emocional, social y espiritual, ¿no? Entonces, lean este material que ustedes tienen acerca justamente de lo que significa ser persona para ir incorporando estos elementos que son muy, muy importantes justamente para desarrollar después una práctica ética en el ámbito de la psicomotricidad basada en el respeto y la dignidad y los derechos de cada una de las personas que vengan digamos, a nuestra consulta, que pidan nuestros servicios. Entonces, esto es importante, este concepto de persona y lo que implica el enfoque personalista para el desarrollo, para el ejercicio profesional de la psicomotricidad. Ustedes también van a ver en el texto que hoy en día justamente eh, el tema de persona, de destacar justamente lo que es persona, ha llevado a lo que es este movimiento que se conoce como la humanización de la medicina, ¿no? O sea, este justamente que busca que todas las ciencias que están relacionadas con el ámbito de la salud tengan un trato adecuado a cada paciente y busquen un vínculo, una alianza terapéutica entre el profesional de la salud y en el paciente que permita en definitiva conseguir mejores resultados. Este concepto entonces de dignidad refuerza todo lo que ustedes ya tienen ahí en el aula virtual, todo el material para leer, pero bueno, lo importante aquí es que justamente lo que quede en claro es que como la ética estudia la conducta justamente de la persona humana, es importante saber quién es este ser humano y saber que el ser humano justamente tiene este valor insustituible que llamamos la dignidad, ¿no? Este valor infinito que lo hace sujeto de derechos y que lo hace merecedor de un trato adecuado a esa dignidad humana. Entonces, esto es para lo que corresponde a la segunda semana, ¿no? Destacando el valor de persona. Después, para la tercera semana, nosotros ya avanzamos un poco más en lo que es el concepto de la ética. Si bien ya en la primera semana habíamos empezado a introducir algunos elementos con respecto a esto, yo quería ahora desarrollar un poco más en profundidad el concepto de ética. Por eso ustedes tienen también en esta presentación que, donde nosotros podemos, digamos, donde se aclaran algunas cuestiones terminológicas, ¿no? Sobre todo cuando vamos a definir una palabra, una forma de definirla es a través de el origen de la palabra. Y propiamente la palabra ética proviene del griego, de una palabra en griego que es ethos, ¿no? Que antiguamente significaba la casa, el lugar donde se vivía y más o menos unos 300 años antes de Cristo, un importante pensador de la antigüedad, Aristóteles, comenzó a utilizar el concepto de tos, ¿no? Como la manera de ser, como el carácter, ¿no? Porque asociándolo sobre todo al hecho de que nosotros nos mostramos cómo somos de una manera más auténtica, se muestra nuestra manera de ser en la casa.
¿no? Entonces, a partir de esta vinculación ética o ethos en griegos, ¿no? Empezó a utilizarse como el carácter o el modo de ser. Muy similar a la ética existe lo que se llama la moral, ¿no? La moral proviene de la palabra latín moralis y significa lo relativo a las costumbres, ¿no? La moral es entonces el conjunto de valores, de costumbres, de tradiciones y de creencias que tiene una persona. En este sentido, ética y moral no son lo mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ética, hoy en día, ya en un uso más moderno, hablamos de una ciencia. Es decir, si hablamos de ciencia, hablamos de estudio sistemático, ¿no? De un conocimiento ordenado que estudia la conducta humana, y aquí está la clave, ¿no? Y que la evalúa como buena o como mala. Muchas ciencias estudian la conducta humana, también la psicología, pero lo propio de la moral es estudiar la conducta humana para evaluarla como buena o como mala, como positiva o negativa, como correcta o incorrecta, ¿no? Entonces, en este ámbito se dice que la ética estudia como lo moral, ¿no? Lo moral sería algo como más individual. Cada uno de nosotros tiene una moral incorporada, ¿no? Que tiene que ver también mucho con nuestra educación, con nuestra cultura, con nuestros hábitos, ¿no? Y la ética estudia la moral, la ética trata como de sistematizar, de hacer teorías, ¿no? Porque la ética es una ciencia que justamente nos permitan comprender la conducta humana y poder evaluarla como buena o como mala, ¿no? Y la ética se utiliza sobre todo para lo que se llaman los conflictos de deliberación, ¿no? O sea, hay ciertas situaciones en las cuales nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿no? Es decir, nos encontramos frente a diversas alternativas, al menos dos alternativas, y tenemos que decidir si elegir una o elegir otra. Y a veces elegir, tomar una decisión puede llegar a ser especialmente complejo, ¿no? Entonces necesitamos justamente de las herramientas que nos da la ética como ciencia para poder decidirnos por una u otra alternativa, ¿no? Hay decisiones en la vida que decimos que son decisiones leves y breves, o sea que no tienen mucho impacto, ¿no? Si prendo o apago la luz, si tomo o no tomo agua en este momento, pero hay otras que son mucho más graves y duraderas, por ejemplo, elijo o no elijo estudiar la licenciatura en psicomotricidad, hago ese esfuerzo ahora en esta altura de mi vida o no, ¿no? Entonces, a veces tomar una decisión puede llegar a ser complejo y para que uno pueda tomar una buena decisión existe la ética como ciencia que nos va dando estos elementos, ¿no? La ética utiliza lo que llama el principio de finalidad, que es encontrar buenas razones para alcanzar nuestra finalidad, nuestro fin, ¿no? Entonces, estas situaciones que se llaman conflictos de deliberación, en la cual tenemos que tomar decisiones en base a buenas razones, son situaciones conflictivas y para eso la ética aparece como una herramienta que nos ayuda a distinguir cuál es la mejor opción en esos momentos, ¿no? Esto se basa, justamente la ética se basa en una cualidad, una característica fundamental que tenemos los seres humanos, que es nuestra libertad, ¿no? Cuando hablamos de libertad, justamente hablamos de esta capacidad para poder elegir aquí y ahora lo mejor para mí, ¿no? Eso es la libertad. La libertad es la capacidad de elegir lo mejor para mí aquí y ahora. No es simplemente la capacidad de elegir cualquier cosa, sino que justamente es la capacidad de elegir lo mejor. Es decir, cuando hablamos de lo mejor es aquello que a la vez me va a permitir mayor grado de libertad. Pero que cuando uno toma una buena decisión, elige lo bueno, elige lo mejor, siente una plenitud, ¿no? Como que la libertad crece. En cambio, cuando las decisiones son malas, uno queda como esclavizado por la situación y la libertad queda como más restringida. Por eso la ética nos va a ayudar a que nuestras decisiones sean decisiones buenas, lo mejor para mí aquí y ahora, de tal manera también que nuestra libertad sea una libertad en plenitud, ¿no? Em,
Ahora, claro, la gran pregunta es entonces si la ética me ayuda a distinguir una conducta como buena o como mala, ¿en base a qué? ¿Qué es lo que hace bueno o malo una conducta, ¿no? Y bueno, básicamente en esto, bueno, hay muchas teorías, muchas discusiones, ¿no? Si ustedes mismos se ponen a pensar a ver qué es lo que hace que una acción sea buena o mala, o cómo puedo yo evaluar una conducta para decir esta conducta estuvo muy bien o esta conducta no, la verdad que estuvo muy mal, ¿no? Hay varias formas, hay teorías básicas que, bueno, evalúan justamente de acuerdo a las consecuencias, ¿no? Va a ser buena una conducta que me traiga más consecuencias positivas que negativas, hacer una especie de balance. Otros hablan de, bueno, ¿no? De que, bueno, hay ciertas normas básicas que nos distinguen como seres humanos, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo correcto, ¿no? Y seguir esas normas básicas, esas normas elementales. Eh, bueno, hay distintas teorías. Si uno quisiera sistematizar un poquito, lo que habría que decir es lo siguiente, ¿no? Que para evaluar si una conducta es éticamente buena o éticamente mala, hay que tener en cuenta aquellos elementos llamados fuentes de moralidad. ¿Qué son las fuentes de moralidad? Y son aquellos, justamente aquellos criterios, aquellos elementos que nos permiten distinguir si una conducta es buena o mala. El primer elemento de moralidad es la intención, ¿no? Es decir, yo tengo que evaluar la intención de la persona que actúa. Si la persona busca algo malo, su conducta va a ser malo, ¿no? Si quiere dañar, si quiere perjudicar a otro, ¿no? Pasa que, bueno, la intención es siempre justamente algo difícil de evaluar porque es algo que está en el interior de la persona y nosotros no sabemos en el fondo qué es lo que hay en el interior de la otra persona, ¿no? A veces las intenciones no quedan tan explícitas, tan manifiestas, ¿no? Entonces tenemos que ver otros elementos. Está aquello que se llama el objeto o la acción que se realiza en sí misma, ¿no? Hay ciertas acciones que de por sí uno puede decir, bueno, en principio son acciones condenables, ¿no? Por ejemplo, como mentir, ¿no? Porque mentir significa engañar deliberadamente a alguien. Y uno puede decir, bueno, la mentira es mala porque eh, perjudica las relaciones humanas, ¿no? La mentira justamente genera desconfianza y es difícil, ¿no? Mantener un vínculo con una persona que nos esté mintiendo, ¿no? Entonces, justamente la mentira tiene genera este daño, ¿no? De- de sembrar la desconfianza y afectar los vínculos humanos, ¿no? Entonces uno puede ir reconociendo ciertas acciones que más allá de la intención que uno tenga, diga, la acción en sí está mal, ¿no? No se puede justificar la acción en ese sentido. Y después, por supuesto, muchas veces también para evaluar qué tan mala es una acción, si hay atenuantes, si hay agravantes, hay que ver las circunstancias que rodean las acciones, ¿no? El contexto en lo cual esto sucede. Bueno, entre estos tres elementos, o sea, se encuentran, ¿no? Entonces, son todas herramientas que a nosotros nos permiten evaluar una conducta como buena o como mala. También ha sido reconocido, sí, a través de la historia, también los distintos expertos en ética han dado a entender que hay ciertas conductas que más allá de la intención que tengan las personas que actúan, más allá del contexto cultural o de la cultura o del tiempo histórico que se desarrollen, siempre van a estar mal porque tienen que ver con el hecho porque van contra algo fundamental que es justamente la dignidad de la persona humana, los derechos inherentes a la persona humana, o sea, todos somos seres humanos, ¿no? Los que vivimos hoy aquí, que podemos estar en Argentina o en la China o en la Antártida, ¿no? Somos todos seres humanos, somos seres humanos como lo fueron los seres humanos de la antigüedad, compartimos esta comunión de ser humanos. Y tenemos esto que llamamos la naturaleza humana, el hecho de ser humano, que justamente
podemos reconocer que hay ciertas cosas que nos afectan a todos, ¿no? Hay una famosa obra de teatro de la antigüedad griega que se llamaba Antígonas, ¿no? Antígonas era una mujer de la ciudad de Tebas, era la hija de Edipo, ¿no? Y ella, en el momento en que sucede la obra, esta obra de teatro, su padre, el que había sido rey de Tebas, ya había muerto y en el trono de la ciudad de Tebas en la antigua Grecia estaba el rey Creonte, ¿no? Que era un tirano, un dictador. Y Antígona tenía dos hermanos. Un hermano, uno de los hermanos de Antígonas, se rebeló, se sublevó contra el rey, llevó adelante un intento justamente de derrocar del trono al rey, mientras que el otro hermano de Antígona se puso del lado del rey, de su tío, en defensa de la monarquía y de la ciudad de Tebas, ¿no? Y bueno, hubo un enfrentamiento, los dos hermanos, como suele suceder en las tragedias griegas, terminaron muriendo en esa batalla. Entonces el rey Creonte, como logró aplacar esta rebelión y puso como una condena que él pensaba, una condena ejemplar, ¿no? Para dar un escarmiento y desalentar cualquier otra sublevación contra el trono, que los cuerpos de los rebeldes queden, digamos, que habían muerto en los enfrentamientos, queden tirados en el campo de batalla y nadie le dé sepultura. Para los griegos era muy importante, ¿no? El tema de los funerales, de la sepultura, del tratamiento, digamos, digno del cuerpo de las personas que habían fallecido. Entonces era muy chocante dejar un cuerpo expuesto, por decir así, en un campo de batalla. Y claro, y el rey había puesto, ¿no? Una condena también de muerte para todos aquellos que contradigan esta orden, ¿no? Y sin embargo, Antígonas fue y recogió el cuerpo de su hermano, el que había, digamos, que se había enfrentado al rey, que habían dejado el cuerpo arrojado sobre el campo de batalla y le dio sepultura de acuerdo como hacían los griegos, ¿no? Entonces, en esta situación Antígonas es detenida y cuando la llevan frente al rey, el rey le pregunta, ¿por qué hiciste esto, Antígonas? ¿Por qué desobedeciste la ley que yo había, el decreto real que yo acababa de dar, y sabiendo que incluso este decreto establecía la pena de muerte para todos aquellos que desobedezcan las leyes del rey? Y es ahí a donde Antígonas le dice esta frase, ¿no? Porque desobedecí porque hay leyes no escritas, que son leyes inquebrantables, leyes de los dioses, que no son de hoy ni de ayer, sino de todos los tiempos, y nadie sabe cuándo aparecieron. Y Antígonas deja claro que esas leyes, si las leyes de los legisladores humanos y las leyes del rey van en contra de esas leyes, por decir así, esas leyes eternas, las leyes de los legisladores no deben ser tenidas en cuenta, deben ser consideradas injustas, ¿no? Como que hay una legislación, unas leyes, ¿no? Que tienen que ver con el mismo hecho de ser humanos, que nos corresponden a todos por ser humanos, y que ir en contra de esas leyes sería volverse más inhumano, tener un trato inhumano, ¿no? En cambio, respetar esas leyes que corresponden a la condición humana nos vuelve en el fondo mejores personas y más humanos, ¿no? Entonces, hay ciertos, digamos, atentados contra la dignidad de la persona humana, por ejemplo, contra todos por ejemplo, los experimentos aberrantes que hizo el doctor Mengele, que fue el médico nazi digamos que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo al frente de los experimentos espantosos que realizaron contra los detenidos en los campos de concentración. Bueno, todo ese tipo de conducta, como la tortura, todo ese tipo, digamos, de vejámenes o de tratamientos indignos contra la condición del ser humano, tienen que ser rechazados y no pueden ser aceptados, o sea, y esto es independiente de la cultura que tenga cada uno del tiempo histórico que esté viviendo, ¿no? Por eso en ese sentido nosotros hablamos de una ley natural, ¿no? De ciertas exigencias
que se pueden derivar justamente de ciertas leyes que por muchas veces no es que están escritas en alguna parte, si bien, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos se puede decir que es una manera de expresar esta ley natural, de formularla de alguna manera, pero son unas leyes que nosotros de alguna manera por el mismo hecho de ser humano las podemos reconocer, ¿no? Hay ciertas conductas que uno como más intuitivamente o instintivamente nos suenan malas, porque bueno, uno se da cuenta, no, pero esto va en contra, esto es indigno del ser humano, ¿no? Ese tipo de exigencias las llamamos ley natural y decimos que justamente son inmutables porque valen para todos los tiempos y son universales porque valen para todas las culturas y que nos ayudan a descubrir, digamos, como o sea, ciertos elementos, ciertas conductas que uno no debería aceptar como buena en ningún caso porque nos volverían más inhumanos, ¿no? Entonces, fíjense, estos son entonces elementos fundamentales de lo que es la ética, ¿no? Que después nosotros vamos a poder ir aplicando concretamente al mundo de la psicomotricidad. Por eso, bueno, les pido que lean el material que se va publicando semana a semana, que vayan también realizando las distintas microactividades, de acuerdo que van a ir apareciendo de acuerdo al calendario que ustedes ya tienen el aula virtual. Yo también iré corrigiendo gradualmente las distintas actividades para ir haciendo las respectivas devoluciones. Y bueno, esto también a ustedes les va a permitir mantener la materia al día y por supuesto siempre apuntar a lograr la promoción de la materia. Bueno, ya saben, cualquier consulta, cualquier duda me pueden escribir a través de la plataforma virtual. Y después en el mes de mayo volveremos a tener un encuentro sincrónico para aclarar dudas, pero bueno, no es necesario esperar también hasta ese momento. Recuerden, incluso cualquier sugerencia, cualquier propuesta, cualquier duda, me pueden escribir en todo momento a través de la mensajería que tenemos en el aula virtual. A total disposición para esto. Así que bueno, les deseo una buena continuación en el cursado y una buena lectura también de los materiales. A disposición por cualquier cosa. Estamos en contacto. Gracias.